primeros movimientos de la derecha en la década de los 90 fue la reprivatización de la banca, planteada como un único salvavidas en medio de una economía ya desgastada por los más de 12 años de guerra civil en el país. Algunos lo ven como necesario, otros lo ven como poco ético y muchos como el nacimiento de un nuevo grupo oligárquico. Las conclusiones podrá sacarlas usted mismo. Eran objetivos muy necesarios, fueron muy loables en su momento, pero ninguno de esos objetivos fue alcanzado por el proceso de reforma que se hizo del sistema financiero. Y no se puede permitir que en el país, en El Salvador, se esté enriqueciendo un gobierno a costa de empobrecer al pueblo salvadoreño. En el año 88 triunfa el partido de derecha más representativo de la época, Arena, ¿verdad? Gana la Asamblea Legislativa, la mayoría en la Asamblea Legislativa, y luego en 1989 gana la elección presidencial, es cuando gana el presidente Alfredo Cristiani. Esto permite a la derecha implementar su proyecto político y su proyecto económico. Pero no era tan fácil cuando en 1989, y a pocos meses de la toma de posesión, llegaba la ofensiva final hasta el tope. No lo vemos que sea un provecho para nosotros, es un mal. Porque aquí uno no puede salir para decir a ver cómo ganarnos a la comida para sus hijos. Primero lo que le aflige más, porque uno es bien que no es peor con los niños, va. Con los hijos que pidiera uno que sacar. Hemos salido desnudos de la casa sin nada, y bueno, mañana a las 5 de la mañana salimos nosotros, que nos rompieron las paredes y han hecho túneles por todas las casas y han ocupado todas las cuadras de punta a punta, y allí están ellos aposicionados de todo. Que están demostrando que no creen ni tienen buena fe para negociar, sino la mala fe traicionera de pretender hacer creer que están en una forma abierta tratando de llegar a acuerdos y por otro lado planificando nuevas ofensivas que lamentablemente, repito, afectan a la población civil. La guerra también ahogaba las finanzas estatales y la banca que había sido nacionalizada una década atrás. Reportaba una mora crediticia que ascendía a más de 434 millones de dólares. Muchos créditos que se destinaban, por decir así, al sector agropecuario, luego no podían ser cobrados, sino que se perdían esos créditos porque simplemente en la guerra, el agro fue uno de los escenarios de la guerra civil. Lo que se estaba haciendo era nada más utilizar el dinero que estaba en el sistema bancario para financiar las actividades de la administración pública en ese momento, que teníamos una economía en guerra. Era una economía en guerra para la guerra también. Entonces, estamos hablando, las repercusiones eran negativas. El Ejecutivo entonces tenía dos frentes. El primero y el más urgente, llevar las conversaciones con la guerrilla a los acuerdos de paz. Auspicios del secretario general que le da todavía aún más una calidad especial de ser un proceso, en mi opinión, irreversible, de ir buscando poco a poco la paz en nuestro país. Yo le doy más importante a la existencia y al mantenimiento de este proceso. Y el segundo, iniciar un proceso de saneamiento económico. Se tenía que prácticamente el 35% de los créditos estaban en mora, pero una mora irrecuperable, es decir, eran préstamos que ya no se podían recuperar, préstamos perdidos, pues. Un endiosamiento del mercado, es decir, vamos a una oleada en la década de los 90 en la cual se considera que el mercado va a resolver todos los problemas que tiene las sociedades latinoamericanas, y en este caso la sociedad salvadoreña, y por lo tanto para que el mercado las resuelva es necesario que la eficiencia privada prevalezca. Y esto
En ambos casos, no podía haber pasos en falso. En 1990, El Salvador estaba cercano a lograr la paz tras el diálogo con la guerrilla el 4 de abril en Ginebra, Suiza. Desde ahí también se venía trabajando el tema económico y antes de finalizar el año, el Ejecutivo ya había enviado 2 decretos a la Asamblea Legislativa que le darían un giro a la golpeada banca estatal. Auxiliándose de 31 escaños en la Asamblea Legislativa alcanzados en las elecciones de 1988 y apoyados de la democracia cristiana, el 22 de noviembre se daba luz verde a la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, considerando que le correspondía al Estado asumir la responsabilidad del saneamiento de las instituciones financieras. Utilizaron recursos del Estado salvadoreño que pudieron haber sido canalizados para satisfacer necesidades como de la salud, de la educación, de la vivienda, de los sectores populares, fueron desviados esos recursos para sanear la cartera de crédito de estos bancos y para ofrecérselos así en bandeja de plata, de oro, a estos grupos empresariales. Con esta ley se perdonó la deuda de los empresarios que ascendía a $94.9 millones según el Banco Central de Reserva y se creó el Fondo de Saneamiento Financiero que tenía una exención del pago de impuestos y además podía emitir hasta 1.400 millones de colones, es decir, $160.180.000 en bonos y transferirlos a la nueva institución, es decir, el Estado utilizó los recursos públicos para sanear la deuda de algunos empresarios. Que si fue ético eso, no fue ético. No, para nada ético, porque entonces lo que se hizo un proceso de privatización o de reprivatización que no tomó en cuenta el bien común, ni tomó en cuenta los objetivos y las necesidades del desarrollo económico y social del país, sino que se pusieron adelante de ese proceso los objetivos de la ganancia privada. Lo ético queda a un lado desde el mismo momento en el cual las personas que están llevando a cabo la política de privatización, como se dice popularmente, agarran con la cuchara más grande. Es decir, usted habrá escuchado, y creo que todos hemos escuchado, que algunos políticos de alto nivel, muy importantes en ese momento, aparecieron luego como accionistas de los bancos más importantes del país. Con datos específicos para que usted conozca el nivel de inversión. Según el Banco Central de Reserva, entre 1990 y 1993 se emitieron 2.650 millones de colones, equivalentes a $302.9 millones en concepto de bonos para sanear el sistema financiero. Que ni el Estado no logró recuperar algo de la inversión que había hecho en el saneamiento de la cartera de créditos, arreglar ese problema de liquidez utilizando fondos públicos. Simplemente fue como una inversión que se hizo para que los privados obtuvieran ganancias. Los fondos eran provenientes del ISTA, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero FOSAFI y el Gobierno Central. ¿Cuánto fue el monto de la cartera saneada o que se conoce como permutada? Fueron 209 millones, donde podemos ver que los créditos más numerosos y en consecuencia más pequeños estaban en el sistema de cajas de crédito. Yo me atrevería a decir que en cierta medida fue hasta como una especie de piñata lo que se hizo. Aparte de lo que mencionaba anteriormente, es decir, sanear los bancos con fondos estatales, con fondos, digamos, públicos, para ponerlos en manos privadas. Pero este era solo el inicio. Unos días después, y siempre a iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Planificación y Coordinación de Desarrollo Económico y Social, fue aprobada la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Hubo muy poca oposición a esa reforma, porque no había manera como demostrar pues de que la ventaja de tener
el sistema financiero mantenerlo bajo propiedad estatal, porque lo que mostraba era claramente, mire cómo estábamos en 1979, mire cómo estamos ahora en 1991. Yo creo que los procesos de privatización en El Salvador, donde resurgió la resistencia, vamos a ponerlo de esta manera, fue con las marchas blancas, ¿verdad? Cuando se pretendía privatizar el seguro social. Pero previo a eso, me parece que la mayoría de políticas privatizadoras fueron muy exitosas porque el movimiento social no tuvo suficiente resistencia. Con él se autorizaba la venta total de las acciones del Estado y del Banco Central de Reserva. Existía un conjunto de pensamiento, un conjunto de ideas que creía que privatizando, en este caso la banca, pero no solo la banca, porque también se privatizaron otras empresas del sector productivo, pero digamos, privatizando la banca se consideraba que se podía palanquear el desarrollo. Quienes aprobaron la ley pensaron en algunos candados que, según ellos, impedirían nuevamente la concentración de la riqueza en pocas manos y mayor acceso a préstamos para los sectores productivos del país. Ninguna persona ni su grupo familiar podía adquirir más del 5% de la banca y además los antiguos deudores de la Banca Nacional quedaban excluidos. Hecha la ley, hecha la trampa. Lo cierto es que estas compras que realizaron los empleados o funcionarios de estas instancias bancarias, pues se hicieron bajo la modalidad de prestanombre. A mí me parece que sí hay una deuda del sistema financiero con la sociedad salvadoreña, porque si se saneó el sistema financiero con recursos públicos, se supone que entonces el sistema financiero tendría que responder a las necesidades de la sociedad salvadoreña. FOSAFI reportaba que del total de accionistas, es decir, quienes compraron un 49.6%, eran pequeños inversionistas, un 25% eran antiguos y el resto eran entre empleados y quienes habían adquirido las acciones en subasta. Y aunque en ese momento se desconocía quién a ciencia cierta eran los nuevos empresarios, años más tarde se mencionaban con nombre y apellido. Por ejemplo, el grupo Simán se hizo del Banco Salvadoreño. El grupo de Alfredo Cristiani y sus empresas y socios se hicieron del Banco Cuscatlán. Y así podemos ir viendo cómo el Banco Agrícola Comercial pasó a ser propiedad de la familia de Baldoqui, de don Archi Baldoqui. Y así pues, al final volvieron a concentrarse la propiedad. Entonces las energías, creo que políticas sociales del país estaban enfocadas en terminar el conflicto armado. Estamos hablando del año 90. El movimiento social, que podríamos decir es algo que podría haber resistido a estas políticas, prácticamente a esas alturas está bastante desarticulado, ¿verdad? Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12.
la Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo. Señor presidente, misión cumplida. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva el pueblo salvadoreño! La guerra había terminado. ¿Dónde está el frente? Va venciendo el miedo y va adquiriendo la libertad de expresarse, la libertad de movilizarse, por la cual tanto hemos luchado. Estos próximos meses, nuestro partido, FMLN, así lo vamos a llamar, todo pues, vamos a hacer un trabajo de organización, de movilización. Y el FMLN de aquí en adelante sería un contrapeso a las decisiones de la derecha salvadoreña. La economía debía recuperarse y uno de los sectores que más habría sufrido el peso de las balas era el agro, que encontraba una oportunidad de crecimiento a través de la banca privada para tomar impulso, pero se toparon con un enorme muro. Lo que se pretende con un sistema financiero es fomentar el desarrollo, ¿verdad? Fomentar las posibilidades de que aquellos que quieren hacer, digamos que son emprendedores, para usar una palabra que se utiliza mucho ahora, tengan oportunidades, ¿verdad? La pregunta que nosotros tenemos que hacer es si después de ese proceso de privatización la banca ha contribuido en ello. Se volvió a un sistema financiero como el que existía en 1980, es decir, excluyente, destinado únicamente a financiar actividades de ciertos grupos empresariales y sin ningún tipo de control sobre la tasa de interés de los préstamos. En 1997, el país había experimentado eventos climáticos extremos que afectaron la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la población. La recaudación fiscal apenas crecía en los primeros meses del año en un 4% según datos del Banco Central de Reserva. El colón fue rediseñado nuevamente y aparece el billete de 200. Muchos comenzaban a señalar si la reprivatización daba resultados. Lo que quedaron los bancos prácticamente en una situación de dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? De libre mercado. Y bueno, entonces eso terminó fortaleciendo lo privado y debilitando lo público. Y es que quedó la idea de que los activos, o sea, llámese bancos, llámese Incafé, Inazúcar, todos los que son activos que cuando llegan a ser propiedad del Estado son necesariamente e inevitablemente corruptos e ineficientes. Sin embargo, el Partido Arena continuaba convenciendo a los votantes que el país iba en la dirección correcta. Vamos todos, con Arena, demos un paso más. Francisco Flores tomaba posesión del gobierno en 1999 y al comienzo de la década de los 2000, el país reportaba un incremento económico del 57.3% comparado con los 90, donde el país estaba en crisis. ¿Seré irresponsable conforme a las leyes? Sí, protesto. Si así lo hicierais, la patria os premie, quedáis en posesión del cargo de presidente de la República de El Salvador. Era momento de dar un paso al frente en la política ya encaminada por la derecha desde hace una década y a través del Ministerio de Hacienda, apoyado por los 29 diputados que obtuvieron un año antes, presentaban la Ley de Integración Monetaria. Que el cambio de la moneda ha sido como los cambios de pareja, que uno se adapta a su pareja y ahí vive feliz, pues. Que al cambio de la moneda, entonces vino lo que aquí en el mercado a ti te costaba 5 colones, hoy te está costando $1. Lo que a ti antes te costaba 1 colón, hoy te cuesta 25 centavos de dólar. ¿Con cuánto uno podía almorzar anteriormente en colones? Usted almorzaba con 10 colones. Hoy vaya a buscar un almuerzo en menos de en $1.
Lo único que puede usted alcanzar a comprar y algunos lugares de mala calidad son las famosas tortas mexicanas. El billete de 500 colones y la moneda de 5, que recientemente fueron impresos, no alcanzaron a salir al mercado tras la aprobación de la ley que entraba en vigencia el 1 de enero del 2001. Circularía también entonces el dólar, equivalente a 8.75 colones. Para muchos, este momento ya tenía planificación previa y estaba relacionada con la banca. Y terminan pues realmente conformándose en aproximadamente 10 o 12 grupos empresariales que terminaron dominando la economía de El Salvador y que cuando vieron que venía la banca internacional, lo que optaron es no por competir para enfrentarse a la banca internacional, sino que dijeron es el momento de vender. Y aquí les dijeron al gobierno, bueno, aquí necesitamos dolarizar la economía para que podamos vender con ganancias. Comienza el proceso de internacionalización de la banca. Los empresarios salvadoreños venden sus acciones a los extranjeros. Y lograron venderla, como le digo, vendieron en dólares cuando habían comprado en colones, eso fue sin pagar ningún tipo de impuesto y dedicarse a otras actividades. Que si fue ético eso, no fue ético. Que ha sido un buen negocio para pocos, pero un mal negocio para muchos, ¿verdad? Obviamente alguien podrá decir, mire, pero en la década de los 80 la banca estaba en el suelo, ¿verdad? Estaban quebrados los bancos, había una mora bancaria y todo lo que quieran decir. Y uno dice, ¿y de dónde salió todo ese dinero? ¿Dónde tuvieron toda esa liquidez después de haber vendido la banca a precio de dólares cuando ellos la habían comprado a precio de colones? Comenzaban a ser evidentes los efectos de la privatización de la banca, que había permanecido oculto por las convulsiones que atravesaba el país. De hecho, a pocos días de la entrada en vigencia de la dolarización, se registraron 2 terremotos que cobraron la vida de más de 1,000 personas en ese entonces y que más adelante pondrían tras las rejas a Francisco Flores. Pero en medio del caos, los estudios técnicos continuaron y tenían resultados concluyentes de cómo también sumó a la inflación económica. Que los precios de los servicios se multiplicaron por 10 veces. En un entorno donde no existía todavía un papel del Estado más intenso, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo lo que se pensaba era empequeñecer el Estado, entonces no había superintendencia y competencia, no había defensoría del consumidor, no había instancias reguladoras, ¿verdad? Pero realmente toda esta historia que ya recorrimos los minutos anteriores fue necesaria y dio los frutos esperados. Esto trajo como consecuencia que El Salvador se considerara a nivel internacional como el alumno más aventajado fruto de las reformas del consenso de Washington. Pero estas reformas no dieron los frutos esperados. En lugar de ser una economía de alto crecimiento, terminamos involucionando hacia una economía de un bajo crecimiento, altos niveles de desempleo, altos niveles de desigualdad. Mire, sería muy difícil, digamos, como proyectarnos un escenario donde no se hubiera reprivatizado, pero porque todo dependería del gobierno que llevara adelante o que mantuviera ese proceso de nacionalización de la banca y del proyecto económico y social que tuviera. En la actualidad, El Salvador enfrenta una serie de desafíos relacionados con la privatización y la economía en general. Entre estos, la falta de diversificación económica, la informalidad laboral, la pobreza y la exclusión social. Además hubo un daño, creo que sí, que se generó y es para la sociedad salvadoreña y para el país, y es que quedó la idea de que los activos, o sea, llámese bancos, llámese Incafé, Inazúcar, todos los que son activos que cuando llegan a ser propiedad del Estado son necesariamente e inevitablemente corruptos e ineficientes. Actualmente el sistema bancario se encuentra en un 80% en propiedad de inversionistas extranjeros y menos del 20% propiedad estatal y otros bancos salvadoreños. Consolidado el proceso de privatización
Le sucedió la regionalización e internacionalización de la banca, señalándose como una de sus principales ventajas la fortaleza financiera de la banca internacional que adquirió la banca local, de la cual se esperaban beneficios como transferencias de tecnología, una mayor oferta de servicios, una reducción de las comisiones para los salvadoreños. La banca funciona muy bien, ¿verdad? Pero se necesita regulación, eso es lo que a nivel internacional se maneja. Es necesario observar buenas prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, ¿verdad? Y eso es lo que trata de establecer la regulación prudencial que se aplica en este momento. Entonces ahora habría que revisar cuál ha sido la función de la banca en términos del progreso del país. Y cuando uno analiza eso y profundiza, nos damos cuenta que ha sido un buen negocio para pocos y un mal negocio para muchos, ¿verdad? Es decir, sí hay ganancias, pero cómo se redistribuyen es el tema. Las consecuencias de esta privatización son objeto de debate y análisis continuo, pues por un lado se esperaba que mejorara la eficiencia y la competitividad del sector, estimulando así la inversión y el crecimiento económico, pero por otra parte el país retrocedía a lo que teníamos antes de los 80.